El sol abrasador del verano castigaba las polvorientas calles de Puebla, una ciudad conocida por su rica historia colonial y su arquitectura barroca. Sin embargo, para Lucía Hernández, una joven de 28 años con cabello negro y ojos almendrados, la belleza de la ciudad se oscurecía por la sombra de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Lucía caminaba apresuradamente por la avenida Juárez, su corazón latiendo fuertemente contra su pecho. Acababa de salir del Hospital General de Puebla, donde su madre, Elena, de 65 años, estaba internada en estado crítico. El diagnóstico era grave: cáncer en etapa avanzada, con pronóstico de solo unos meses de vida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión en el exclusivo barrio de La Paz, Diego Fuentes, un empresario de 45 años, esperaba ansiosamente la llegada de Lucía. Su rostro anguloso y sus oscuros ojos reflejaban una mezcla de expectativa y preocupación. Diego era el prometido de Lucía, un hombre poderoso e influyente en la sociedad poblana, conocido por su ambición implacable y conexiones políticas. La relación entre Lucía y Diego era tan intensa como controvertida. Se conocieron hace solo 6 meses, en un evento benéfico, y el romance floreció rápidamente. Diego ofreció a Lucía una vida de lujo y oportunidades que ella nunca había imaginado, viniendo de una familia humilde. Sin embargo, había un precio que pagar por este nuevo estilo de vida. Elena, la madre de Lucía, nunca aprobó la relación. Ella veía a través de la fachada encantadora de Diego y temía las consecuencias que esta unión podría traer para su hija. Las discusiones entre madre e hija se volvieron cada vez más frecuentes y acaloradas, creando una fisura en su relación antaño cercana. Ahora, con Elena en el hospital, Lucía se encontraba ante un dilema moral devastador. Diego había hecho una propuesta que pondría a prueba los límites de su conciencia. Había ofrecido pagar por un tratamiento experimental en los Estados Unidos que podría salvar la vida de Elena, pero con una condición: Lucía debería cortar todos los lazos con su madre después de la recuperación. «Es ella o yo, mi amor», había dicho Diego, sus ojos fríos fijos en los de Lucía. «Sabes que ella nunca aprobará nuestra unión. Es hora de que elijas tu futuro». Mientras Lucía se acercaba a la mansión, sus manos temblaban. Sabía que la decisión que tomaría ese día definiría no solo su futuro, sino también el destino de su madre. El peso de esta elección parecía aplastarla, dificultando cada respiración. Al entrar en la mansión, Lucía fue recibida por María, la ama de llaves de mediana edad que siempre la miraba con una mezcla de pena y desaprobación. «El señor Fuentes la espera en la oficina, señorita», dijo María, su tono neutro apenas disimulando el juicio en sus ojos. Lucía asintió en silencio y caminó por el corredor ornamentado, cada paso resonando como el tic-tac de un reloj que contaba los momentos hasta una decisión irreversible. Al abrir la puerta de la oficina, encontró a Diego de pie, mirando por la ventana que daba a los jardines meticulosamente cuidados. «Ah, mi amor». Diego se volvió, una sonrisa calculada en sus labios. «¿Tomaste tu decisión?». Lucía sintió un nudo en la garganta. Sus manos se apretaron en puños, las uñas hundiéndose en las palmas. «Diego, yo no puedo abandonar a mi madre. Ella me necesita ahora más que nunca». La sonrisa de Diego desapareció, reemplazada por una expresión de decepción e irritación. «Lucía, ¿entiendes lo que estás rechazando? No es solo el tratamiento para tu madre, sino todo el futuro que podríamos tener juntos». «Lo sé, pero…». «No hay pero, querida», interrumpió Diego, su voz adquiriendo un tono frío. «Tienes que entender que en la vida, a veces necesitamos tomar decisiones difíciles. Los sacrificios son necesarios para alcanzar la grandeza». En ese momento, algo cambió en los ojos de Lucía. Una chispa de determinación, mezclada con un toque de desesperación. ¿Y si pudiera tener los dos? ¿El tratamiento para mi madre y nuestro futuro juntos? Diego arqueó una ceja, intrigado. «¿Cómo exactamente propones eso?». Lucía respiró hondo
sabiendo que sus próximas palabras cambiarían el rumbo de su vida para siempre. ¿Y si fingiera que mi madre ya no existe para mí? Podríamos organizar el tratamiento en los Estados Unidos, pero yo actuaría como si hubiera cortado todos los lazos. Ella estaría bien, y nosotros podríamos seguir con nuestros planes. Una sonrisa lenta y calculadora se dibujó en el rostro de Diego. Interesante, mi amor, muy interesante. Pero, ¿cómo garantizarías que tu madre no interfiriera en nuestras vidas después? Yo podría fingir que perdí la memoria, respondió Lucía, las palabras saliendo de su boca antes de que tuviera tiempo de reflexionar completamente. Diríamos que sufrí un accidente y no me acuerdo de ella. Así no trataría de contactarme, pensando que sería lo mejor para mi recuperación. Diego se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y cálculo. Lucía, me sorprendes. No sabía que tenías este lado creativo en ti. Creo que podemos hacer que esto funcione. Mientras Diego la abrazaba, Lucía sintió un escalofrío en la espalda. Acababa de proponer un plan que salvaría la vida de su madre, pero a costa de una monumental mentira. Un plan que pondría a prueba no solo su habilidad para actuar, sino también los límites de su propia moralidad. Mal sabía Lucía que su decisión en ese momento desencadenaría una serie de eventos que revelarían secretos enterrados hace mucho, pondrían a prueba lealtades y, en última instancia, llevarían a un desenlace que nadie podría prever. El juego de engaños estaba a punto de comenzar, y Lucía era solo una pieza en un tablero mucho más grande de lo que ella podría imaginar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad en Puebla. Diego, usando sus conexiones, organizó rápidamente el tratamiento experimental para Elena en los Estados Unidos. Mientras tanto, Lucía se sumergió en su papel de hija amnésica, con una dedicación que sorprendió incluso a ella misma. El plan se puso en práctica con una eficiencia casi cruel. A Elena se le informó por médicos cuidadosamente instruidos que su hija había sufrido un grave accidente automovilístico, resultando en una pérdida selectiva de memoria. La noticia devastó a Elena, pero la promesa de un tratamiento revolucionario para su cáncer ofreció un destello de esperanza en medio del caos. Puebla, con su mezcla de tradición y modernidad, sirvió como telón de fondo perfecto para este drama. Las calles empedradas y las iglesias barrocas contrastaban con los rascacielos y los centros comerciales, reflejando el conflicto interno de Lucía entre su pasado humilde y su futuro prometedor. Diego Fuentes, hijo de una de las familias más influyentes de Puebla, creció en un mundo de privilegios y expectativas. Su padre, un magnate de la construcción, había construido un imperio a costa de negocios oscuros y conexiones políticas dudosas. Diego aprendió desde joven que el poder y la riqueza eran las únicas cosas que realmente importaban. A los 18 años, Diego fue enviado a estudiar a los Estados Unidos, donde perfeccionó no solo su inglés, sino también su habilidad para manipular a las personas y situaciones a su favor. Regresó a México como un hombre moldeado por el capitalismo estadounidense y la tradición machista mexicana, una combinación peligrosa y seductora. Lucía, por otro lado, creció en el barrio de clase media-baja de La Margarita, hija única de Elena, una profesora de escuela pública, y Carlos, un mecánico que falleció cuando Lucía tenía solo 12 años. Aprendió desde joven el valor del trabajo duro y la educación. Elena sacrificó mucho para asegurarse de que su hija tuviera oportunidades que ella misma nunca tuvo. Noches en vela, corrigiendo exámenes y dando clases particulares, permitieron que Lucía asistiera a una buena escuela y, eventualmente, a la Universidad de las Américas Puebla, donde se graduó en administración. Fue durante su último año de universidad que Lucía conoció a Alejandro, un brillante estudiante de medicina, pero de origen humilde como ella. El amor entre ellos floreció rápidamente, alimentado por sueños compartidos y valores similares. Alejandro era todo lo que Elena podría desear para su hija: amable, dedicado y con un futuro prometedor. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Poco después de la graduación de Lucía,
Alejandro recibió una beca para hacer su residencia en un hospital de renombre en la Ciudad de México. La distancia y las demandas de sus carreras incipientes ejercieron una presión inmensa sobre la relación. Después de meses de dolorosas discusiones, decidieron separarse, prometiendo seguir siendo amigos. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Diego entró en la vida de Lucía. La conoció en un evento de networking organizado por su empresa, quedando inmediatamente intrigado por su belleza e inteligencia. Diego vio en Lucía no solo a una potencial pareja, sino también una oportunidad para mejorar su imagen pública al casarse con alguien de origen más humilde. Para Lucía, Diego representaba todo lo que ella pensaba que quería: éxito, estabilidad financiera y la oportunidad de hacer una diferencia a gran escala. Se convenció de que el malestar que a veces sentía con las actitudes de Diego era solo el resultado de sus orígenes diferentes, algo que el tiempo y el amor superarían. Elena, sin embargo, vio a través de la fachada encantadora de Diego desde el principio. Sus intentos de alertar a Lucía fueron recibidos con resistencia creciente, creando una tensión que nunca antes había existido entre madre e hija. Ahora, con Elena en camino a los Estados Unidos para su tratamiento, y Lucía sumida en su nueva vida con Diego, el escenario estaba montado para un drama que pondría a prueba los límites del amor, la lealtad y la moralidad. Mientras tanto, en las sombras, una figura del pasado observaba los acontecimientos desenvolverse con creciente preocupación. Alejandro, ahora de regreso a Puebla tras completar su residencia, no podía dejar de sentir que algo estaba terriblemente mal con la situación de Lucía. Impulsado por un amor que nunca murió realmente y por un sentido de deber moral, decidió investigar, sin saber que sus acciones estaban a punto de desatar una serie de eventos que nadie podría prever. El calor sofocante del verano mexicano dio paso a la fresca brisa del otoño, y con ella, nuevos desafíos surgieron para Lucía. 3 meses habían pasado desde que Elena partió hacia los Estados Unidos, y la farsa de Lucía se estaba volviendo cada vez más difícil de mantener. En una tarde particularmente tensa, Lucía estaba sentada en la oficina de su nueva casa, una mansión en el elegante barrio de Lomas de Angelópolis, cuando recibió una llamada inesperada. Era el doctor Ramírez, el médico encargado del tratamiento de Elena en los Estados Unidos. Señorita Hernández, la voz del doctor Ramírez sonaba grave por teléfono. Tengo noticias sobre su madre. El tratamiento está progresando mejor de lo que esperábamos, y ella expresa un fuerte deseo de verla. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Pero doctor, usted sabe de mi condición. No me acuerdo de ella. Entiendo, señorita, respondió el médico, la vacilación evidente en su voz. Pero quizás sería benéfico para ambas si usted la visitara. A veces, ver un rostro familiar puede desencadenar recuerdos perdidos. Tras colgar, Lucía se quedó paralizada, el peso de su mentira aplastándola. Sabía que no podría mantener esta farsa para siempre, pero también temía las consecuencias de revelar la verdad. Mientras tanto, Diego enfrentaba sus propios problemas. Una investigación federal sobre corrupción en la industria de la construcción se acercaba peligrosamente a sus negocios. Comenzó a estar cada vez más tenso e irritable, a menudo descontando su frustración en Lucía. Una noche, tras una cena particularmente desagradable con algunos socios, Diego llegó a casa ebrio y furioso. «Todo se está derrumbando, Lucía», gritó, arrojando un jarrón contra la pared. «¿Y tú? No haces más que preocuparte por esa vieja inútil». Lucía, impactada por la explosión de Diego, trató de calmarlo. «Diego, por favor, hablemos de esto. ¿Qué está pasando?» Pero Diego no estaba dispuesto a escuchar. En un momento de furia ciega, agarró el brazo de Lucía con fuerza, dejando marcas moradas en su delicada piel. «Eres mía, ¿entendido? Compré a ti y a tu patética mamita. No lo olvides». En ese momento, Lucía vio claramente por primera vez
al monstruo que se escondía detrás de la fachada encantadora de Diego. El miedo y la repulsión que sintió fueron abrumadores, pero sabía que no podía demostrarlo. Su supervivencia y la de su madre dependían de su capacidad para mantener las apariencias. Mientras tanto, Alejandro no estaba ocioso. Intrigado por las circunstancias misteriosas del accidente de Lucía y su posterior pérdida de memoria, comenzó a investigar discretamente. Usando sus contactos en el hospital y su amistad con María, la ama de llaves de la mansión de Diego, Alejandro empezó a juntar las piezas del rompecabezas. Una tarde, mientras Lucía hacía compras en el centro histórico de Puebla, se topó accidentalmente con Alejandro. El encuentro, aparentemente casual, fue en 1900 realidad cuidadosamente orquestado por él. ¿Lucía? Alejandro fingió sorpresa. ¿Eres tú? Escuché sobre tu accidente. ¿Cómo estás? Lucía, pillada desprevenida, dudó un momento antes de responder con la historia ensayada. Lo siento, yo no me acuerdo de ti. El accidente afectó mi memoria. Alejandro estudió su rostro atentamente, notando el ligero temblor en su voz y la forma en que sus ojos evitaban el contacto directo. Entiendo, dijo suavemente. Bueno, éramos amigos en la universidad. Espero que algún día puedas recordar. Ese breve encuentro fue suficiente para confirmar las sospechas de Alejandro. La Lucía que conocía era una pésima mentirosa, y esa característica aparentemente no había cambiado. En los días que siguieron, Lucía se encontró dividida entre tres fuerzas poderosas: el amor por su madre, el miedo a Diego y la creciente atracción que sentía por Alejandro. Una conexión que no podía explicar, pero que parecía despertar recuerdos y emociones, enterrados hace tiempo. La situación alcanzó un punto crítico cuando Lucía recibió otra llamada del doctor Ramírez. Elena había descubierto la verdad sobre la condición de su hija y estaba decidida a regresar a México, con o sin la aprobación de los médicos. El pánico se instaló en el corazón de Lucía. Sabía que no podría impedir que su madre volviera, pero también temía la reacción de Diego. La tela de mentiras que había tejido estaba a punto de desmoronarse, y las consecuencias podrían ser catastróficas. En un momento de desesperación, Lucía tomó una decisión drástica. Necesitaba huir de Diego, de la mentira, de toda la vida que había construido en los últimos meses. Pero, ¿a dónde ir? ¿Y cómo podría proteger a su madre de las garras de Diego? Fue en ese momento de crisis que Alejandro reapareció, ofreciendo una mano amiga y un plan audaz. «Sé la verdad, Lucía», dijo, sus ojos llenos de comprensión y determinación. «Y estoy aquí para ayudarte a salir de esta situación. Pero necesitamos actuar rápido». Lucía, sintiendo una mezcla de alivio y miedo, sabía que estaba a punto de embarcarse en el viaje más peligroso de su vida. El conflicto que había intentado evitar durante tanto tiempo finalmente había llegado a su clímax, y las decisiones que haría en las próximas horas determinarían no solo su futuro, sino también el de todos a su alrededor. Mientras Lucía luchaba con su decisión de huir, una red de subtramas se entrelazaba, añadiendo capas de complejidad a la ya tensa situación. María, la ama de llaves de la mansión de Diego, había sido más que una simple observadora silenciosa de los eventos que se desarrollaban. A lo largo de los años, había acumulado suficientes secretos para derribar el imperio de Diego. Su lealtad, sin embargo, siempre había estado dividida entre su empleador y su sentido de justicia. Una noche, después de presenciar otro de los arrebatos de ira de Diego contra Lucía, María tomó una decisión. Buscó a Alejandro y le entregó una carpeta repleta de documentos comprometedores, registros de sobornos, contratos fraudulentos e incluso evidencias de un crimen del pasado que Diego había cuidadosamente encubierto. «Usa esto con sabiduría», susurró María, sus ojos reflejando años de culpa y miedo. «Pero ten cuidado. Diego tiene ojos y oídos en toda Puebla». Alejandro, ahora armado con información potencialmente devastadora, enfrentaba su propio dilema moral.
Usar los documentos podría ayudar a liberar a Lucía, pero también podría poner en riesgo la vida de María y potencialmente desestabilizar la economía local, ya que muchos empleos dependían de las empresas de Diego. Mientras tanto, en la clínica en los Estados Unidos, Elena libraba su propia batalla. Su tratamiento estaba progresando, pero la angustia emocional causada por la situación con Lucía estaba afectando su recuperación. El doctor Ramírez, conmovido por la historia de Elena, decidió ir más allá de sus obligaciones médicas. Comenzó a investigar discretamente las circunstancias del tratamiento de Elena, descubriendo rápidamente las manipulaciones de Diego. El médico se encontró en un callejón ético. Revelar la verdad podría comprometer el tratamiento de Elena, pero mantener el silencio lo convertiría en cómplice de un fraude elaborado. De vuelta en Puebla, el cerco se cerraba sobre Diego. La investigación federal, liderada por la incorruptible fiscal Carmen Soto, se acercaba peligrosamente a exponer sus negocios ilícitos. Diego, sintiéndose acorralado, comenzó a tomar medidas desesperadas. Convocó una reunión secreta con políticos locales e influyentes empresarios, todos con sus propios esqueletos en el armario. «Necesitamos unirnos», argumentó Diego, su voz una mezcla de encanto y amenaza velada. «Si yo caigo, todos ustedes caen conmigo». La presión del tiempo se intensificaba para todos los involucrados. Lucía sabía que solo tenía unas horas para actuar antes de que su madre regresara a México. Alejandro trabajaba frenéticamente para organizar una fuga segura, consciente de que cada movimiento podría ser observado por los matones de Diego. En medio de este torbellino, una figura inesperada emergió como pieza clave: Sofía, la exesposa de Diego. Tras años viviendo en reclusión después de un escandaloso divorcio, Sofía resurgió con información que podría ser el golpe final contra Diego. Buscó a Carmen Soto, ofreciendo su testimonio a cambio de inmunidad. «Sé dónde están los cuerpos, enterrados», declaró Sofía, su voz temblorosa pero decidida. Literalmente. La revelación de Sofía abrió un nuevo frente en la investigación, conectando a Diego con un desaparecimiento no resuelto de años atrás. El de un periodista de investigación que estuvo cerca de exponer el esquema de corrupción. Con el cerco cerrándose, Diego comenzó a mostrar fisuras en su fachada de control. Sus aliados, sintiendo el cambio de vientos, comenzaron a distanciarse. En un momento de desesperación, hizo una llamada a su contacto en la policía local, ordenando que Lucía fuera mantenida bajo vigilancia constante. «Ella es mi garantía», gruñó Diego por teléfono. «Si todo se derrumba, al menos tendré una moneda de cambio». Lucía, ajena a este último movimiento desesperado de Diego, se preparaba para ejecutar el plan de fuga elaborado por Alejandro. Empacó una pequeña maleta, escondiéndola en el fondo de su armario, y esperó el momento oportuno. Lo que no sabía era que su inminente fuga estaba a punto de chocar con el regreso precipitado de su madre, la ofensiva final de la fiscal Carmen Soto contra Diego, y una revelación impactante que Alejandro había descubierto en los documentos provistos por María. Una verdad que cambiaría para siempre la comprensión de Lucía sobre su propia historia y la de su familia. La verdad realmente libera, pensó, mirando al cielo azul de Puebla, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. 6 meses habían pasado desde la caída del imperio de Diego Fuentes. Puebla, poco a poco, se recuperaba del escándalo que había sacudido sus estructuras. Sin embargo, bajo la superficie de una aparente normalidad, crecientes tensiones amenazaban con estallar. Lucía, ahora trabajando a tiempo completo en una organización de apoyo a víctimas, recibía cada vez más amenazas anónimas. Mensajes enigmáticos llegaban a su celular, prometiendo venganza por la caída de Diego. A pesar de su determinación de no dejarse intimidar, el miedo comenzaba a corroer su recién adquirida confianza. En una tarde lluviosa, Alejandro apareció en la oficina de Lucía, su rostro marcado por la preocupación. «Lucía»,
Descubrí algo. Los antiguos asociados de Diego se están reagrupando. Están planeando algo grande, y tú pareces ser el objetivo principal. La noticia golpeó a Lucía como un puñetazo en el estómago. Pensó que todo había terminado, que finalmente podría seguir adelante. Ahora, parecía que el pasado se negaba a quedarse atrás. Mientras tanto, Carmen Soto enfrentaba su propia batalla en los pasillos del poder. Su investigación sobre la red de corrupción de Diego había expuesto conexiones que llegaban hasta los más altos niveles del gobierno estatal. Ahora, se veía objetivo de una campaña de difamación, con poderosos políticos exigiendo su destitución del caso. Elena, por su parte, continuaba su lucha contra las fraudes médicos, pero su cuerpo empezaba a mostrar signos de que el cáncer podría estar regresando. Ocultaba sus temores de Lucía, no queriendo agregar más preocupaciones a la vida ya tumultuosa de su hija. La situación alcanzó un punto crítico cuando María, la ex ama de llaves que se había convertido en una importante testigo, desapareció misteriosamente. La noticia de su desaparición envió ondas de choque por toda Puebla, reavivando miedos que muchos pensaban haber superado. Lucía, sintiendo que el cerco se cerraba, convocó una reunión de emergencia. En un café discreto en el centro histórico de Puebla, se encontró con Alejandro, Carmen y su madre Elena. «No podemos seguir solo reaccionando», declaró Lucía, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. «Necesitamos tomar la ofensiva». Carmen asintió gravemente. «Estoy de acuerdo. Mis contactos en la Policía Federal me informaron que hay un gran movimiento de dinero sucediendo. Algo grande está a punto de ocurrir». Alejandro, que había pasado las últimas semanas investigando discretamente, compartió sus descubrimientos. «Creo que están planeando un golpe final, no solo contra nosotros, sino contra toda la estructura que hemos construido para combatir la corrupción en Puebla». Elena, que hasta entonces había estado callada, habló con una sorprendente determinación. «Entonces les enfrentaremos. Juntos. No permitiré que amenacen a mi hija o destruyan todo por lo que hemos luchado». La reunión se extendió por horas, con los cuatro elaborando un plan audaz. Sabían que estaban a punto de sumergirse en aguas peligrosas, pero también comprendían que esta podría ser su última oportunidad de acabar definitivamente con la red de corrupción que aún atormentaba a Puebla. El plan era arriesgado: usar a Lucía como cebo para atraer a los conspiradores a una trampa cuidadosamente preparada. Carmen usaría sus contactos en la Policía Federal para asegurar apoyo, mientras Alejandro movilizaría a la prensa y a grupos de derechos civiles para dar visibilidad al caso, haciendo imposible un encubrimiento. Mientras el grupo se preparaba para partir, cada uno sintiendo el peso de la responsabilidad que cargaban, Lucía miró por la ventana del café. Afuera, las luces de Puebla comenzaban a encenderse contra el cielo oscurecido. Pensó en cómo su ciudad, con toda su belleza e historia, se había convertido en el escenario de una batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. «¿Estás lista para esto?», preguntó Alejandro suavemente, colocando una mano reconfortante en su hombro. Lucía respiró hondo, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «Estoy», respondió, su voz firme. «Es hora de acabar con esto de una vez por todas». Al salir del café, cada uno siguió para ejecutar su parte del plan, y el aire estaba cargado de tensión. Sabían que los próximos días serían decisivos no solo para sus vidas personales, sino para el futuro de Puebla. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento final que prometía cambiarlo todo. La noche caía sobre Puebla, envolviendo la ciudad en un manto de expectativa y tensión. El plan estaba en marcha. Lucía, vestida de manera casual, caminaba por las calles del centro histórico, aparentemente despreocupada, pero su corazón latía acelerado. Sabía que estaba siendo observada, no solo por los aliados de Diego, sino también por Carmen y su equipo de la Policía Federal, estratégicamente posicionados. Alejandro, disfrazado como un vendedor ambulante, se mantenía cerca,
listo para intervenir si era necesario. Elena, contra las protestas de todos, insistió en participar, ocupando una mesa en un café cercano, con sus ojos atentos a cada movimiento en la plaza. El teléfono de Lucía vibró. Un mensaje anónimo. Catedral, 10 minutos. Ven sola, o todos los que amas sufrirán. Lucía intercambió miradas con Alejandro, un gesto casi imperceptible confirmando que la trampa estaba lista para ser activada. Se dirigió a la imponente Catedral de Puebla, cuyas torres gemelas se alzaban contra el cielo nocturno como centinelas silenciosos. Al entrar en la catedral, el silencio la envolvió. Las velas titilaban proyectando sombras danzantes en las paredes centenarias. Lucía avanzó por el corredor central, sus pasos resonando en el espacio sagrado. «Bienvenida, señorita Hernández», una voz familiar sonó desde las sombras. Javier Espinosa, ex socio de Diego y figura prominente en la política local, emergió de detrás de un pilar. ¿De verdad creías que podrías derribarnos tan fácilmente? Antes de que Lucía pudiera responder, más figuras surgieron de las sombras. Políticos, empresarios, hasta un juez que ella reconoció de las noticias. La red de corrupción de Diego era más extensa de lo que había imaginado. «¿Qué quieren?», preguntó Lucía, su voz firme a pesar del miedo que amenazaba con consumirla. Espinosa sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Queremos que te retractes. Públicamente. Di que todo fue una mentira, que Diego era inocente. A cambio, garantizamos la seguridad de tu madre, de Alejandro, de todos los que amas». En ese momento las puertas de la catedral se abrieron de golpe. Carmen Soto entró, seguida por un equipo de policías federales. «Creo que no será necesario, señor Espinosa», declaró, su voz resonando por la nave. «Todos ustedes están arrestados». El caos se desató. Espinosa y sus cómplices, sorprendidos, intentaron huir. Lucía, actuando por instinto, bloqueó el paso de Espinosa ganando tiempo para que los policías lo alcanzaran. Pero la situación estaba lejos de resolverse. De repente, tiros resonaron en la catedral. Seguridad privada, escondida entre los bancos, abrió fuego contra los policías. Lucía se lanzó detrás de un pilar, el corazón palpitando en su pecho. Vio a Alejandro corriendo hacia ella, esquivando balas. «Necesitamos salir de aquí», gritó, extendiendo la mano hacia ella. Juntos, se escabulleron hacia una puerta lateral, mientras el tiroteo continuaba. Al llegar al atrio de la catedral, fueron recibidos por más caos. La noticia del enfrentamiento ya se había esparcido, y se formaba una multitud, mantenida a distancia por un cordón policial. Elena, que observaba todo de lejos, corrió hacia su hija, ignorando el peligro. «¡Lucía!», gritó, con alivio y miedo mezclados en su voz. Fue en ese momento que Espinosa, sangrando por una herida en el brazo, apareció detrás de ellos, un arma en mano. «Esto termina ahora», gruñó, apuntando a Lucía. El tiempo pareció desacelerarse. Lucía vio el dedo de Espinosa apretar el gatillo. Cerró los ojos, esperando el impacto, pero el disparo nunca llegó. Al abrir los ojos, vio a Elena caída frente a ella, habiéndose lanzado para proteger a su hija. «¡Mamá!», gritó Lucía cayendo de rodillas junto a Elena. Alejandro de inmediato se lanzó sobre Espinosa, desarmándolo con una sorprendente habilidad. Carmen y sus oficiales llegaron segundos después, esposando a Espinosa y a los demás conspiradores que habían intentado huir. La plaza frente a la catedral se transformó en un escenario de caos controlado. Ambulancias llegaban, sirenas rompían la noche, y destellos de cámaras capturaban cada momento del dramático desenlace. Lucía sostenía a su madre en brazos, lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, mamá, aguanta», imploraba, mientras los paramédicos corrían hacia ellas. Elena, pálida pero consciente, sonrió débilmente a su hija. «Está bien, querida. Hicimos lo correcto». Mientras Elena era colocada en una ambulancia,
Lucía se encontró en el centro de una tormenta mediática. Reporteros gritaban preguntas. Cámaras enfocaban su rostro manchado de lágrimas y polvo. Fue Carmen quien vino a su rescate, apartando a los reporteros y guiando a Lucía lejos del tumulto. «Se acabó», dijo suavemente. «Lo logramos. La verdad finalmente salió a la luz». Alejandro se unió a ellas, colocando un brazo protector alrededor de Lucía. Juntos observaron la escena frente a ellas. La catedral, testigo silenciosa de siglos de historia, ahora escenario de un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Puebla. La noche estaba lejos de terminar. Había heridos por cuidar, testimonios que recoger, una ciudad entera que calmar. Pero en ese momento, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a tintar el cielo, una cosa era cierta. Puebla nunca volvería a ser la misma. En las semanas siguientes al enfrentamiento en la Catedral de Puebla, la ciudad vivió una profunda transformación. El caso, que se conoció como la Noche de la Verdad, desató una serie de investigaciones que expusieron la magnitud de la corrupción arraigada en las estructuras de poder de la ciudad y del Estado. Elena, tras días angustiosos en el hospital, sobrevivió a las heridas. Su recuperación fue lenta pero constante, fortalecida por el apoyo inquebrantable de Lucía y por la admiración de una ciudad entera que la veía como una heroína. Lucía, ahora una figura pública reconocida por su valentía, enfrentó las consecuencias de sus acciones pasadas con dignidad. Se declaró culpable por su papel en la farsa inicial, pero el juez, considerando las circunstancias extraordinarias y su posterior cooperación, la sentenció solo a servicio comunitario. Carmen Soto, elogiada por su integridad y determinación, fue promovida a un cargo de liderazgo en la Fuerza de Tarea Anticorrupción del Estado. Su trabajo incansable continuó desmantelando las redes criminales que aún persistían. Alejandro, inspirado por los eventos, decidió combinar su experiencia médica con un nuevo interés en el derecho. Inició estudios en Derecho de la Salud, decidido a luchar contra fraudes médicos y garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria. La ciudad de Puebla, aunque inicialmente sacudida por el escándalo, emergió más fuerte y unida. Iniciativas ciudadanas florecieron, con la población más comprometida en la política local y más vigilante contra la corrupción. El caso se convirtió en un estudio de caso nacional sobre la importancia de la transparencia y la participación cívica. Diego Fuentes, juzgado y condenado por sus crímenes, enfrentaba una larga sentencia de prisión. Su caída sirvió como un poderoso recordatorio de que nadie está por encima de la ley. En una tarde soleada, meses después de los eventos en la catedral, Lucía visitó a su madre en casa. Elena, aún recuperándose, estaba sentada en una silla mecedora en el jardín, observando las montañas a lo lejos. «¿Sabes, hija?», dijo Elena suavemente. «Por mucho tiempo pensé que nuestras vidas habían sido arruinadas. Primero por la muerte de tu padre, luego por toda esta trama con Diego. Pero ahora veo que cada desafío nos hizo más fuertes». Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. «Mamá, lo siento mucho por todo». Elena la interrumpió amablemente. «No, querida, no hay más necesidad de disculpas. Lo que importa es lo que hacemos de aquí en adelante». En ese momento, Alejandro llegó, trayendo noticias alentadoras. La fundación que habían creado para ayudar a víctimas de fraudes y corrupción estaba creciendo, recibiendo apoyo de todo el país. Mientras los tres conversaban y hacían planes para el futuro, Lucía miró a la ciudad que se extendía debajo. Puebla, con sus iglesias centenarias y calles empedradas, parecía diferente ahora. Ya no era un lugar de secretos y mentiras, sino un símbolo de esperanza y renovación. El camino había sido largo y doloroso, pero finalmente Lucía sentía que estaba en el camino correcto. Había enfrentado a sus demonios, confrontado la verdad y salido más fuerte. El futuro, aunque incierto, parecía lleno de posibilidades. 5 años habían pasado desde los eventos que sacudieron Puebla. La ciudad, una vez marcada por la corrupción,
se había convertido en un modelo de gobernanza transparente y participación ciudadana. Lucía, ahora una abogada respetada especializada en derechos humanos, continúa su trabajo incansable contra la injusticia. Elena, completamente recuperada, se dedica a guiar a jóvenes activistas. Alejandro, combinando su experiencia médica y jurídica, se ha convertido en una voz influyente en la reforma del sistema de salud mexicano. Su historia, de redención y valentía, inspira a nuevas generaciones. Puebla, con sus antiguas calles y espíritu renovado, mira hacia el futuro con esperanza, recordando que el cambio, aunque difícil, siempre es posible. Amigos, la historia de Lucía en Puebla nos muestra que el coraje de enfrentar la verdad puede transformar no solo nuestras vidas, sino toda una sociedad. Así como Lucía, Elena y Alejandro lucharon contra la corrupción, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. No importa cuán difícil parezca el camino, la honestidad y la perseverancia siempre triunfarán. Esta narrativa nos recuerda que el cambio comienza con pequeños actos de valentía, que te inspire a levantarte contra las injusticias a tu alrededor y a creer en el poder de la verdad. No dejes que este mensaje pase desapercibido. Suscríbete ahora al canal Narrativas Emotivas y comparte en los comentarios cómo esta historia te ha conmovido. Juntos podemos inspirar a más personas a marcar la diferencia.